Quer aprofundar seus conhecimentos sobre o universo da cena? Então se liga nessa novidade. Os núcleos de pesquisa do Galpão Cine Horto estão com inscrições abertas para as turmas de dramaturgia, cenografia, figurino, iluminação e teatro para educadores. Aulas dinâmicas com conteúdo exclusivo e uma equipe pedagógica de primeira. Inscreva-se em www.galpãocineorto.com.br ou clique no link na descrição desse vídeo. Hola, soy Diego Aramburo de Bolivia y voy a mostrarles algunas imágenes a medida de que hablo de mi trabajo, que puede concretarse en obras de teatro más tradicionales, en acciones, instalaciones, pero siempre está relacionado con lo documental, lo biográfico, lo performático y además tiene tres características. La primera es la polifonía, voces polifónicas, sea que están sustentadas en grupos o en personajes unitarios. Y esto viene del pensamiento comunitario andino, comunidad que no es homogénea, incluye lo diverso y la contradicción. La segunda es una organización del relato fragmentada y no lineal que viene de la concepción andina del tiempo. Para ellos el tiempo es cíclico, todos los tiempos conviven, dialogan en un presente inclusivo. En quechua se dice ñaupa, a viejo, pero también a adelante, porque el pasado está adelante. La tercera característica la resumo hablando de minimalismo y maximalismo. Por ejemplo, alguna vez viendo mis obras me han dicho, minimalismo como la estética del inicio del performance. Pero en mi caso, el minimalismo viene del paisaje andino y del Salar de Uyuni, por ejemplo. Y aquí, paisaje es pensamiento. El maximalismo, en cambio, que podemos encontrar en cualquier postal kitsch de La Paz, en mi caso viene de estudiar la cultura tihuanacota, cultura de hace más de 25 siglos y que gracias a su estudio de los astros y entendía la relatividad y lo iterativo, por ejemplo, y lo plasmaba en sus tejidos. Estas comprensiones en Occidente recién las hemos adquirido después de la teoría del caos y la graficación de los fractales. Es este tipo de pensamiento el que ha llevado a que en arquitectura, por ejemplo, en la actualidad se proponga en el Alto esa nueva corriente conocida como el neobarroco andino o cholets. Estar dentro de un cholet es estar dentro de un fractal. Y este pensamiento, filosofía, ciencia existe en esta parte del mundo hace siglos, solo que no es muy difundido, pero a mí es lo que me inspira. Las obras que hago con mi compañía boliviana tienen estas características, pero además a mí me invitan a dirigir afuera frecuentemente y esta frecuencia o éxito seguramente se debe a que siempre guardo esta particularidad, esta forma de pensar. Es así que la obra que presento en el FIBE es un relato fragmentado y con voces plurales que trata sobre la distancia que hay entre quienes deciden sobre las sociedades y estas, y además es una reflexión sobre la supervivencia o no de lo escénico, la teatralidad en la pantalla. Es una obra de fácil circulación porque fue concebida durante la pandemia y hecha en y para la pantalla. Como alternativa para la circulación de mi trabajo está la posibilidad de que se me invite solo a mí y yo haga este u otro tipo de obras con artistas o no artistas locales, alternativas sobre las que tengo mucha experiencia.
Leyes, conjunto de normas que rigen, regulan y modulan la conducta del ser humano. Leyes de funcionamiento de las leyes son establecidas por una autoridad superior, regulan de acuerdo con la justicia aspectos de las relaciones sociales, están dirigidas al bien común, son promulgadas por quien administra la comunidad, buscan satisfacer las necesidades surgidas de la sociedad a nivel económico y cultural, se traducen en reglas para cada persona y situación. Se observan estas reglas en los estados constitucionales. Vamos a iniciar con el caso jurídico de José María Leyes, que en realidad se compone de varios juicios en uno solo.
Empezamos con mencionar que José María Leyes tiene la peor crisis en lo que es todo lo que es su gobierno municipal, en todo lo que es así todo lo que ha sido su gobierno en el abril de 2018. ¿Por qué? Porque se denuncia a José María Leyes por 6 delitos de corrupción: incumplimiento de deberes formales, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública, conducta antieconómica. ¿Qué sucede? Que resulta de que José María Leyes sacó una licitación por la cual se iba a comprar mochilas y al mismo tiempo material escolar. Sin embargo, ya existía una empresa ganadora de esto que además de todo ya había comprado las mochilas 21 días antes y con un sobreprecio de por medio. Se descubre además que esta no había sido la única licitación que se da así, sino que esta es una práctica corriente que se da en la alcaldía, ya que no solamente, ya que también sucede con lo que son terrenos, sucede también con lo que son comidas, sucede también con diferentes aspectos. Además de todo, acá José María Leyes, que había con un gran apoyo de la población, termina teniendo problemas con la población. Los gremiales empiezan a salir a las calles, empiezan a pedir por respeto a la producción nacional y empiezan a quemar mochilas. Pasamos con esto a que cada vez se van encontrando más y más pruebas. Aparecen 84 en total, ya que, por ejemplo, se van allanando lo que es la oficina de José María Leyes y la casa. Se van encontrando documentos de por medio. Un documento muy importante es lo que menciona la aduana, que certifica que los costos de importación solo habían alcanzado a los 2.7 millones de bolivianos y que, en realidad, se hizo la adjudicación a la empresa por el monto de 12 millones de bolivianos, lo que hacía un sobreprecio total del 500%. Pasamos a que no solamente se queda en esto, sino que el gobierno central interviene acá y empieza el caso Mochilas 2. Se le acusa por otros tipos de delito de corrupción, que era más o menos por lo mismo, por los anteriores casos que se ha ido encontrando. Y además de todo por obstrucción de la justicia. Piden su detención y finalmente José María Leyes termina gobernando desde la cárcel. ¿Qué hace ante esto? Se defiende mencionando de que este juicio se da de manera política, de que él por lo que tenía su línea de derecha va en contra de la línea del gobierno actual, bueno, del gobierno anterior. Entonces él acude a instancias internacionales y acá se demuestra, por ejemplo con la ONU, de que en este caso las pruebas habían sido insertadas de una manera incorrecta, existían errores formales de por medio, lo que hace que el juicio vaya deteniéndose de a poco. Además de todo, empezamos por lo que son las medidas cautelares. Extrañamente, José María Leyes, antes de ir a cada una de ellas, tiene una enfermedad. Resulta de que le da, por ejemplo, ataques al corazón, ataques a los riñones, ataques al estómago, tiene una depresión severa, incluso llega a tener un intento de suicidio. Finalmente, Leyes obtiene lo que es la detención domiciliaria. Y finalmente, Leyes vuelve a ser alcalde el 23 de noviembre de 2018. Actuación, acción con emoción. Conciencia de ser observado. Performance, acción casi desnuda. Conciencia de ser observada. Poiesis, no y not pronunciado poiesis. Producción. Ser. 1. Creado. 2. 3. Poético. Acontecimiento. Creación. S de no será. Objeto. Cuerpo. Hacer. Otros. Crear. Fabricación. Temporal efímera. Vida cotidiana. Teatralidad social. Teatralidades poéticas.
5. Expectación para compartir entes. Orden social. Teatralidad poética. 6. El ser poético del teatro revela el ser no poético de la realidad. Don José María Leyes, ¿usted sabe cómo es su piel? ¿Cómo es que alguien como usted tiene apoyo? Como Dios. ¿Es cosa de piel? Yo también actúo, ¿sabe? Quería pedirle algunos consejos para sonreír todo el tiempo. El tiempo guarda relación con el movimiento. ¿Cómo hace para sonreír siempre a las mujeres? ¿Es Botox lo que tiene? En esta cuarentena he perdido a mi público. ¿Sabía que la piel tiene 3 capas? Dermis, epidermis y tejido subcutáneo. Ni el futuro ni el pasado existen. Bueno, el punto es, cuando usted piensa algún plan y va a actuarlo, ¿lo hace con capas o sin capas? Digo, en la noche cuando se quita todo lo que lleva en la cara y en el cabello, todo lo que lleva puesto, me refiero al chaleco también. Mi nombre es Marisol Campos, tengo 30 años y soy soltera. Actuación, acción con emoción. Conciencia de ser observado. Performances, acción casi desnuda. Conciencia de ser observada. Hasta que el último espectador haya sido ahorcado con los intestinos del último actor. Habría que cerrar los teatros por un año y ver si la gente nota la diferencia, y si no, el teatro no está cumpliendo su misión. H.I.N.R. Muller 2012. Advertencia. Después de hablar con cajas de conexión que pinguen el suelo, asegúrate de que después de haber sido fue crucificado unánimemente. Todos los clavos debe apuntar directamente, no una curva. O que la inestabilidad, los productos o reventar seriamente danadas. No me gusta la idea del teatro como un pasatiempo nocturno. El teatro debe ser emocional e intelectualmente exigente. Dramaturgia del trabajo. Coda plano y drones Lurgenitz Organizer to clean opera nurse contraste y desarrolle. Peine piese composic aplicado cancela. APLLE. Constructo. CONSTRUCTO construct. Hasta que el último espectador haya sido ahorcado con los intestinos del último actor. Habría que cerrar los teatros por un año y ver si la gente nota la diferencia, y si no, el teatro no está cumpliendo su misión. H.I.N.R. Muller 2012. Advertencia. Después de hablar con cajas de conexión que pinguen el suelo, asegúrate
Asegúrate de que después de haber sido fue crucificado unánimemente. Todos los clavos debe apuntar directamente, no una curva. O que la inestabilidad los productos o reventar seriamente danadas. No me gusta la idea del teatro como un pasatiempo nocturno. El teatro debe ser emocional e intelectualmente exigente. Dramaturgia del trabajo. Coda plano y drones Lurgenitz Organizer to Clean Opera Iners contraste y desarrolle. Peine piense composic aplicado cancela. APLLE. Crucificado unánimemente. Todos los clavos debe apuntar directamente, no una curva. O que la inestabilidad los productos o reventar seriamente danadas. No me gusta la idea del teatro como un pasatiempo nocturno. El teatro debe ser emocional e intelectualmente exigente. Dramaturgia del trabajo. Coda plano y drones Lurgenitz Organizer to Clean Opera Iners contraste y desarrolle. Peine piense composic aplicado cancela. APLLE. Constructo. 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 Construct. Constructo. Constructo. Emocional e intelectualmente exigente. Dramaturgia del trabajo. Coda plano y drones Lurgenitz Organizer to Clean Opera Iners contraste y desarrolle. Peine piense composic aplicado cancela. APLLE. Constructo. 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 Construct. Hasta que el último espectador haya sido Quer aprofundar seus conhecimentos sobre o universo da cena? Então se liga nessa novidade. Os núcleos de pesquisa do Galpão Cine Horto estão com inscrições abertas para as turmas de dramaturgia, cenografia, figurino, iluminação e teatro para educadores. Aulas dinâmicas com conteúdo exclusivo e uma equipe pedagógica de primeira. Inscreva-se em www.galpãocineorto.com.br ou clique no link na descrição desse vídeo.